Me disculpan todos porque es que su intervención me llegó mucho, porque usted dice que le tocó empezar joven, pero no fue por decisión propia, sino que la realidad lo tocó. Yo también, cuando llega Chávez en el 98 al poder, tengo escasos 16 años. Son 11 años con esto y verlo usted, y es difícil. Yo me casé a los 20 años y a los 24 años estaba divorciada porque mi esposo me pegaba porque era opositora. Qué horror. Es difícil las familias separadas por esto. Tus amigos, tus mejores amigos, pero que son chavistas, no te quieran ya hablar, no quieran tomarse un trago contigo, sino que cambiaron el trago que teníamos de liceísta, de high school, lo cambiaron por sacarte una pistola en una protesta. Entonces, a veces cuando yo le cuento a mis compañeros acá del curso desde ayer toda la realidad de Venezuela, ellos lo ven como un chiste. Y yo le decía esta mañana a Eneas y a mi compañera de Bolivia, a mí me da tristeza cada vez que se ríen, porque no saben lo difícil que es esto y no saben lo que están viviendo todavía en sus países. Y más difícil es salir a luchar y quedarte sin empleo, quedarte sin la posibilidad de salir de tu país a viajar porque no tienes posibilidad económica, ni darle a entender a la gente lo que está pasando, porque ahora también te van a regular la internet, los medios, cada vez que hay una experiencia, las radios, lo último que hicieron fue cerrar 36 radios y dicen que van por 210 más. Los bancos privados, el Grupo Santander los compra el gobierno, entonces tampoco tienes acceso a tener dinero en el banco, tampoco tienes acceso a una educación libre. Yo soy educadora y me inhabilitaron por 10 años laboral por no ser y por no creer lo que trabajar como ellos quieren. Entonces es difícil que ellos vean esto como un chiste y no saben. Y ayer discutía con un compañero de Honduras porque él decía que es que el culpable es Chávez, no, y no saben que es que la cabeza, así está enfermo, no está enfermo, sigue estando Raúl, es lo mismo, usted lo acaba de decir, sigan estando allí. Y lo perjudicial es que una Cuba bajo este régimen dictatorial y un brazo económico como Venezuela, y vivir no es fácil, no es muy fácil, muchachos. Contarles lo que yo les cuento y que a ustedes les cause gracia, porque no es fácil vivir en un país así, donde quienes eran tus amigos son los que después te mandan una foto con tu madre pintada de rojo y dicen que si te sigues metiendo con el gobierno vamos a matar a tu mamá. Una señora que está en silla de ruedas, que no tiene nada que ver con lo que yo hago, mi decisión fue propia. Y me da mucha tristeza que tengan miedo, como me dijo la compañera de Bolivia, que tengan miedo a organizarse como lo hemos hecho nosotros en Venezuela, porque le da miedo. Yo le digo, bueno, pero es que de alguna forma tienen que hacerlo, porque ustedes no pueden permitir que lo que yo he vivido en 11 años y lo que he vivido Cuba en 50, ustedes lo vivan, o sea, no pueden permitirlo, tienen que borrar, dejar a un lado el miedo. Fíjense, yo les digo, yo perdí a mi familia, perdí a mi esposo, perdí a mis amigos, perdí mi trabajo, pero aquí estoy y voy a seguir, como lo dijo él, o sea, y voy a seguir así. Una vez me metieron presa, así me sigan amenazando en la puerta de mi casa, pero hay que seguir, porque si uno tiene miedo, entonces, ¿qué gracia va a tener? Vete de una vez del país, aprovecha en el momento que puedas salir y vete, porque con miedo no vas a lograr nada. Y uno dice, ay, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Pero Cuba tiene 50, nosotros tenemos 11, nos quedan todavía 3 años, porque es una dictadura bajo un ámbito electoral. 13 procesos electorales hemos vivido en 10 años, y el año que viene hay 3 procesos electorales más, y a veces Chávez anuncia constituyentes, anuncia leyes referendarias, cada ratico anuncia algo y nos lleva a una elección. Ya nosotros no tenemos 3 poderes, tenemos 5. Al Ejecutivo, al Legislativo y Judicial se le agregó el moral y el ciudadano. Realmente no tienen ninguno. No tenemos, exactamente, realmente no tenemos ninguno. El electoral o el ciudadano depende del gobierno. Entonces, la única arma que nos queda es la resistencia, el desacato, la desobediencia en las calles, porque si algo le tiene miedo Chávez es a la gente en la calle. Y yo creo que la misma manera como lo tuvo un tiempo Bolivia con el referendo de la autonomía y lograron ganar algunas ciudades importantes, es eso, o sea, lo que es Nicaragua, lo que es Ecuador, que Ecuador yo siento que es más prepotente todavía el presidente que el mismísimo Chávez. Lo único que yo creo que su arma es la difusión, pero si no hay difusión mediática, oye,
algún medio internacional te va a cubrir las actividades en las calles, pero uno no puede, o sea, lo que no hay es que nunca tener miedo. No, o superarlo. O superarlo. Yo, lo que ella ha dicho es exacto y el dolor de esa... Desgraciadamente estas son experiencias que hasta que no se viven no se entienden. El miedo es el elemento fundamental de control de las sociedades totalitarias. En eso consiste. Hay una carta de Lenin de 1919 a sus compañeros del partido en una región remota de Siberia, donde los regaña por un lado por solo haber fusilado culpables y no inocentes, porque hasta que no se fusilen inocentes, la sociedad no tendrá miedo. La sociedad tiene miedo cuando ya tú sabes que tú no sabes por qué te van a castigar. Te pueden castigar en cualquier circunstancia y que tú eres nada en poder del gobierno.